Hablar muchas veces de felicidad, como siempre en todos los programas hablamos de felicidad, es primero ver las secuelas de lo que nos hace infelices. Qué hermoso que es hoy, en lo sencillo de la vida, hablar de los criticones. ¿Quiénes son los que critican? Los criticones, los temáticos, los que muchas veces tienen esa rara creencia de que lo que ellos piensan es absolutamente la verdad. Entonces, qué importante que es identificar cómo manejamos a este tipo de personas. Sobre todo cuando hablamos de las familias. Pasa mucho cuando por ahí viene el suegro, la suegra y critican la manera de criar tus hijos o critican la manera de que vives. Te das cuenta de que no necesitas caer en una discusión incómoda simplemente para aprender a tolerar esas críticas o a tolerar muchas veces esa insatisfacción que te dan los seres humanos. Cuando nosotros nos basamos a la percepción de crítica, ¿qué es una crítica? Muchas veces se puede analizar críticas constructivas, pero por lo general hay críticas destructivas. Esas críticas en donde necesariamente te dicen, ay, no, es que estás gorda. Ah, no, es que como estás criando a tus hijos no es así. Entonces, qué importante que es nosotros aprender a ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos para quién vivimos. A veces nosotros vivimos tan presionados y ni siquiera sabemos de quién. A veces nosotros vivimos tan presionados con hacer las cosas perfectas y muchas veces no nos damos cuenta ni quién nos presiona. Y nos damos cuenta, valga la redundancia, de que la presión solo está en nuestra mente. Cuando a veces existen dentro de la familia, y lo voy a mencionar muchas veces porque por lo general son los problemas que se da cuando el suegro o la suegra critican la manera de cómo vives. Cuando llega la suegra y dice, pero es que la cocina no tiene que estar así. O cuando llega el suegro y te dice, es que esa no es la manera de criarle a tu hijo. Entonces tú comienzas a identificar si realmente es necesario discutir o no es necesario discutir. Porque la gente a veces tiene la rara confusión en la cabeza de que vive algo perfecto, ¿no? O sea, yo vivo perfecta en mi casa y como vivo perfecta en mi casa, me siento con el derecho de criticar a los demás que no viven perfectos. Y nosotros cuando concientizamos de esa realidad nos damos cuenta de que nada es perfecto. Yo pensaría que nadie tiene la vida perfecta, todos tenemos problemas, todos tenemos a veces secuelas emocionales. Pero qué importante es preguntarme a mí mismo, ¿para quién vivo? ¿Para quién vivo? ¿Para quedar bien con quién? ¿Por qué me presiono? El mismo tema de ser temáticos. El tema de ser temáticos es incómodo. Porque es un tema y es un tema y es un tema de que es que quiero la cocina arreglada, o pero es que tienes que coger las cosas, o pero es que tienes que limpiar las cosas, y te das cuenta de que tú eliges si aprendes a ser tolerante, o tú eliges si es necesario discutir o no es necesario discutir. Porque dentro de tu contexto de vida vas a tener estas personas en todo el tiempo. En todo el tiempo vas a tener. Incluso personas que piensan que tienen la autoridad de criticar a tus hijos. Y uno para criticar hijos ajenos tiene que esperar que los hijos de uno tengan 100 años. Porque nada generaliza de que tus hijos, porque les criaste de una manera o porque les criaste de otra manera, lleguen a ser exitosos. Hoy podemos encontrar en la actualidad de este país muchos profesionales sin trabajo. Y podemos encontrar también bachilleres con excelentes trabajos. Podemos encontrar gente que ni siquiera ha entrado al colegio con excelentes trabajos. Y profesionales que están sin trabajo. Entonces, nada en tu vida generaliza el éxito. Nada en tu vida generaliza de que a futuro te vaya bien o te vaya mal. Nadie puede especular a futuro. Cuando a veces entre familia dicen, pero es que tus hijos de grandes han de ser groseros. Es que tus hijos de grandes han de ser delincuentes. Qué fea manera de criticar. Qué fea forma de criticar porque les estás dando un futuro a mis hijos que no quisiera, pero qué feo escuchar de la misma familia. Qué feo escuchar de los mismos abuelos. Entonces, yo decido hasta qué punto aprendo a ser tolerante con esa persona. ¿Es necesario discutir o es necesario ser tolerante? Porque la tolerancia involucra mucho el entender que la otra persona esté confundida, pero no necesito decirle que está confundida. La tolerancia es entender que la otra persona puede tener una ideología diferente o una filosofía diferente de vida, pero no necesito discutir. Porque a veces dentro de la familia se discute, dentro de la familia a veces se pelea. Y esa pelea muchas veces es, no, es que tu mami viene solo a criticar, o es que tu papi viene solo a criticar. Pero nosotros permitimos que esas críticas nos llenen la cabeza, porque si yo soy tolerante con una crítica, no me interesa.
No me interesaría de que en algún momento alguien me venga a criticar cosas negativas si estoy siendo tolerante con que tal vez está confundido porque tal vez no me conoce bien. Entonces, qué importante que es nosotros aprender a manejar a la gente que critica y a la gente que muchas veces es temática. Porque la gente que critica y la gente que es temática termina dañándote el día. La gente que te critica a veces con cosas absurdas, con el que estás muy gorda, o con el que estás muy fea, o con ese peinado no te va, te das cuenta que a veces es impotencia lo que uno siente con esas personas, porque no puedes ponerte a discutir con todas esas personas, pero depende de ti, canalizar la información que llega a tu cerebro. Se dice mucho que el chisme termina cuando llega a la cabeza inteligente. Un chisme cuando llega a una cabeza y a un cerebro inteligente se acaba, porque la cabeza inteligente y el cerebro inteligente le rompe al chisme, ni siquiera le escucha al chisme, le rompe al chisme, y eso es lo que pasa. Pero nos damos cuenta que a veces dentro de patrones de conducta inconscientes seguimos con el chisme. Cuando no tenemos de qué conversar, conversamos y chismeamos. Entonces, no es lo importante pelear con los chismosos ni los criticones. La idea es que tú tengas la capacidad de que eso no te afecte, porque gente que te critica te vas a encontrar de todo lado. Gente que hable mal de ti, gente que hable bien de ti, gente que le guste o no le guste lo que tú haces, vas a encontrar en todo lado. Si vives en el norte te van a criticar los del sur. Si vives en el sur, pues te critican los del norte. Si vives en el este, te critican los del oeste. Si vives en el oeste, terminan criticándote del este. Entonces, dentro de esos 4 puntos cardinales te das cuenta que el aprender a vivir con eso, o el aprender a vivir siendo tolerante con las personas que te critican, es decisión tuya. Tú decides que te afecta, tú decides que no te afecta. Si viene una persona y te dice, no, pero es que usted es así, pero es que usted simplemente te ve los puntos negativos, sé tolerante. Aprende a escuchar también que la gente, no a todos les puedes caer bien. No todos pueden aprobar lo que tú haces, tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de actuar con los demás. No todos van a aprobar tu manera de ser. Pero lo más importante es que tú apruebes tu manera de ser. Lo más importante es que tú te aceptes. Lo más importante es que tú sepas quién eres. Lo más importante es que tú sepas qué eres. Al momento que tú identificas esta realidad contigo mismo, al momento que tú identificas esta percepción contigo mismo, te das cuenta que aprendes a manejar a la gente. Ya no tienes miedo de que te critiquen. Ya no tienes miedo de encontrarte con gente que te genera crítica destructiva. Porque tú decides si a la crítica le haces caso o a la crítica simplemente le desligas de tus oídos. A mí me decían mucho de chiquito, no sé a los que me estén escuchando, por la una te entra y por la otra te sale. Dice, por la una oreja te entra y por la otra te sale. Uno cuando está grandecito tiene que hacer eso con las críticas negativas. Uno cuando está grandecito tiene que discernir dentro de la mente qué hago caso y qué no hago caso. Si mañana viene la gente a hablar mal de mí, pues una percepción de la gente. Yo no puedo esclavizarme por eso, porque hay gente que vive esclavizada porque los vecinos no le caen. Hay gente que vive esclavizada porque le critican en el trabajo. Hay gente que se esclaviza porque dice, no, es que me critican mis propios suegros, o me critica mi pareja, o me critica la familia de mi pareja. Pero tú eres el que le da poder. Tú eres el que le da poder a esa crítica. Tú eres el que le da poder a esa gente que te da cosas negativas. Porque si tú le quitaras interés, si tú fueras tolerante con esa gente que está confundida, créeme que no te afectaría. Créeme que no te afectaría, porque la decisión de vivir feliz y la decisión de vivir tranquilo es mía, es mía. Dentro de la inteligencia emocional yo decido qué me afecta y qué no me afecta. Yo decido a qué crítica le hago caso y a qué crítica no le hago caso. Quitémonos la mala costumbre de vivir siempre aprobados por la gente. Necesitamos que nos aprueben los suegros, que nos aprueben los cuñados, que nos aprueben los amigos, que nos aprueben la familia de mi pareja. No necesariamente, porque uno termina por ser aprobado, termina a veces yéndose hasta en contra de sus propios valores. A veces termina yéndose en contra de su propia filosofía de vida, por quedar bien con los demás. Y te das cuenta que cuando estás solo, que cuando estás triste, que cuando tienes crisis, simplemente estás ahí, solito, sufriendo. ¿Por qué le doy tanta importancia a lo demás? ¿Por qué le doy tanta importancia a lo negativo? ¿Por qué me sigue interesando de que me critiquen dentro de mi familia, o que me critiquen mis amigos, o que me critique la familia de mi pareja? Si estoy consciente de que tengo errores y tengo virtudes, y la gente que me critica será pues la que está viendo mis errores.
pero también la gente que en algún momento me valora será la gente que está viendo mis virtudes. Entonces, dentro de los valores y dentro de las virtudes que tenemos todos los seres humanos, lo más consciente es aceptar al que ve nuestros errores. Si hay mucha gente que identifica tus errores, si hay mucha gente que recrimina tus errores, si hay mucha gente que te vive con el tema de decirte todos tus errores todos los días, depende de ti hacerle caso. Depende de ti darle poder, depende de ti simplemente darle una emoción. Yo siempre le voy a decir esto, uno está para enojarse, tiene que saber con quién se enoja, porque el dar un enojo tiene que ser un lujo. Yo no puedo enojarme con cualquiera que me va pitando en el semáforo, porque estaría desperdiciando un impulso de adrenalina de mi cuerpo. Yo no puedo enojarme porque tal vez el oficial del bus me dio un vuelto de $10 en monedas. No puedo enojarme porque me daño el día yo. Y hemos hablado que las emociones son contagiosas, entonces cuando tú permites que algo te dañe el día, cuando tú permites que las cosas exteriores dañen tu día, es cuando tú le estás dando demasiado poder a las cosas externas. Y solo depende de ti. Solo depende de ti saber qué te afecta y qué no te afecta. A veces nosotros tenemos que entrar en momentos de solitud y discernir quiénes son importantes en mi vida. Si tú estás ahorita en un momento de pareja, de familia, dices, tal vez lo que opinen mis hijos es importante, tal vez lo que opine mi pareja es importante, pero no voy a vivir esclavizado por las opiniones tal vez a veces de suegros, de amigos, porque de una otra forma sí afecta, pero tú dependes y tú decides si realmente le haces caso o no le haces caso. Recordarles que hoy en Lo Sencillo de la Vida estamos hablando acerca de la crítica y de la gente temática, gente que siente que su vida es perfecta, gente que siente que su pensamiento es perfecto y se cree con todo el derecho de criticar a los demás. Está en ti darles poder o quitarles el poder. A veces suena difícil entender que nosotros somos los que elegimos nuestras emociones. A veces es difícil entender que nosotros tenemos el poder de vivir tranquilos. A veces es difícil entender que nosotros podemos tener o llegar a tener el poder de elegir a quién le damos emociones negativas o emociones positivas. No se equivoca el pájaro que ensayando el primer vuelo se cae. Se equivoca aquel que por temor a caerse renuncia a volar y permanece todo el día en su nido. Permanece toda la vida en su nido. Y como pasa en su nido, lastimosamente no descubrió el mundo que tenía. A veces suena difícil creer que nosotros podemos tener el poder de estar felices, de estar emocionalmente equilibrados. Cuando tú te preguntas ¿para quién vivo? Siempre vas a identificar, me interesa lo que opina mi mamá, me interesa lo que opina la sociedad, me interesa lo que opina gente de mi trabajo. Y no es que no te interese por el irrespeto que tú puedes mostrar a esa gente, sino porque tú estás decidiendo aprender a ser tolerante. Y la tolerancia es eso, entender que la otra persona puede estar confundida, entender que la otra persona puede tener una ideología diferente, entender que la otra persona puede tener una opinión diferente, pero el que tú entiendas eso hace que tú te equilibres. El que tú entiendas eso hace que tú necesariamente le des importancia a las cosas buenas o a las cosas malas. Entonces, dentro de la crítica o dentro de la gente temática, está en ti reconocer cuál es esa gente temática. Porque también a veces nosotros terminamos dando espacio a la gente criticona o a la gente temática. Porque de una u otra forma, yo no considero nada normal de que en una relación de pareja le pidan consejos a la tía soltera. Porque en una relación de pareja, si le pides un consejo a la tía soltera, pues la tía soltera te va a decir que te separes, que no luches. Entonces, necesariamente, ¿qué pasa? Que nosotros, de una u otra forma, comenzamos a contextualizar eso. Comenzamos a contextualizar quién es importante, quién le doy una emoción y a quién no le doy una emoción. Es una pregunta tan fuerte cuando tú dices ¿para quién vivo? O sea, ¿cuál es tu preocupación? ¿Para quién quieres quedar mal? ¿O quién tienes miedo que se desilusione? ¿Quién tienes miedo en algún momento que te juzgue? ¿Quién tienes miedo en algún momento que te prejuicie? Porque cuando tú tienes miedos, sobre todo en las partes externas que son personas, sociedad, tu familia, tú te cohibes y tú te bloqueas. Y a veces no terminas ni diciendo lo que sientes. Porque dice, no, es que yo cómo le voy a decir que me molesta eso. Se va a enojar, pero a veces es preferible que se enoje a que tú sigas aguantando las molestias inconscientes.
Suele pasar, y lo digo con convicción, cuando llega alguien a la casa de visita y te critica cómo vives, te critica cómo comes, te critica la libertad que les das a tus hijos, pero está en ti aceptar la tolerancia, o sea, está en ti hacer eso, una pelea, o está en ti aceptar que la otra persona puede tener una opinión diferente, pero no te está diciendo que cambies las reglas, o no te está diciendo que cambies tu vida. Porque como digo, y lo tengo que repetir siempre, yo creo que nadie tiene la vida perfecta. Todos tenemos errores, todos tenemos virtudes. Dentro de nuestra vida todos tenemos a veces equivocaciones y todos tenemos a veces aciertos en las decisiones. Pero que tú puedas contextualizar que esa es una realidad tuya, hace que dejes de criticar, hace que dejes de ser temático. Yo siempre lo repito y lo dije antes del comercial. Necesariamente cuando critican a tus hijos, tú decides si a la crítica le escuchas o no le escuchas. Porque nadie puede decir que esa línea de crianza o esa otra línea de crianza te puede dar un adolescente bueno o un adolescente malo. Es diferente cuando hablamos del tema humanista. Porque yo sí soy de los que hablo mucho el tema de criar con una ideología humanista, en donde al hijo le das la oportunidad de que hable, en donde a tu hijo le das la oportunidad de que influya, de que pueda decidir a veces en las decisiones de familia. Pero no generalizamos cuando vienen críticas destructivas dentro de la propia familia. Entonces, suele pasar que a veces terminamos siendo hasta imprudentes, ¿no? Porque uno dice, es que mañana me voy de viaje, y uno dentro de esa imprudencia dice, justo un amigo se fue de viaje y se volcó y se murió. Pero si te estoy diciendo que me voy de viaje, ¿cómo tú me das ese comentario? Como cuando uno muchas veces dice, no, pero es que estoy a días de tener un hijo, o a días en algún momento de que mi esposa dé a luz. Entonces viene la gente y te dice, pero es que una amiga se murió el bebé. Es que un conocido simplemente se le colapsó. O sea, a veces pasamos también de ser imprudentes. Entonces, dentro de esa crítica y dentro de ese tema, también está el saber cómo yo manejo a las personas, o el saber cómo yo me comunico con las personas. Entonces, ¿qué necesitamos? Nosotros elevar nuestra inteligencia emocional. Y el elevar nuestra inteligencia emocional es saber de quién yo acojo una crítica y de quién no acojo una crítica. Saber por qué le doy mucho poder a las cosas externas. A veces me interesa mucho lo que diga la gente. A veces me interesa mucho lo que piensen de mí. A veces me interesa mucho de que hablen a mis espaldas. Y te das cuenta que son cosas ficticias, porque tal vez la gente siempre va a hablar a tus espaldas. ¿Por qué? Porque en la vida y en el mundo tal vez siempre te vas a encontrar con gente convencida de que su forma de vida es literalmente la segura, la fija, la única. Y como tienen esa confusión en la cabeza, se sienten con el derecho de criticar. Entonces, ahí es cuando tú comienzas a discernir a quién le estás dando poder en tu vida. ¿A quién le estás dando poder en tu vida? Suele pasar cuando hablamos del tema muchas veces de la crítica, cuando nosotros nos anclamos a cosas incómodas de nuestra vida y toda la vida vivimos criticando esa decisión de nosotros mismos. Toda la vida vivimos criticando esa equivocación de nosotros mismos. Toda la vida vivimos criticando nuestra infancia, criticando nuestra adolescencia, y nos damos cuenta que nosotros terminamos siendo nuestros enemigos. Porque si tú no estás consciente y si tú no estás de acuerdo con la infancia que tuviste, la adolescencia va a ser un poco más compleja, va a ser un poco más insegura. Cuando tú no estás de acuerdo con tu infancia, cuando tú no estás de acuerdo con tu adolescencia y estás ya en una edad adulta, siempre vas a tener esas secuelas de que tuviste una diferente vida, de que pudiste haber tenido más dinero, pudiste haber estado en otro país, y te das cuenta que solo generas en ti frustración, porque llegas a tu realidad y te das cuenta que nada de lo que estás soñando es real. Entonces, qué importante que es aceptarme con complejos, qué importante que es aceptarme con sensaciones negativas, qué importante que es aceptar a la gente con errores. No porque piensen diferente o no porque tengan una ideología diferente de la vida, yo puedo decir que son menos inteligentes. No porque sepan de algún tema, yo puedo pensar que soy más inteligente. Todos somos criados de la misma manera. Pero dentro de esta convicción de vida y dentro de esta vida positiva y dentro de este equilibrio positivo que nosotros buscamos dentro de lo sencillo de la vida, es importante saber a quién le das una emoción negativa. Es importante saber a quién tú le das una emoción negativa. ¿Quién dejas que te desilusione?
¿Quién dejas que te genere tristeza? ¿Quién dejas que te genere dolor? Porque eso también es a veces un poco complejo. La gente que te desilusiona es la que confiaste. La gente que te desilusiona es la que te ilusionaste. La gente que te traiciona es la gente que confiaste. La gente que habla a tus espaldas, por lo general, son los mismos que se ríen cuando están contigo de frente. Y son cosas reales. Son cosas reales, son cosas que pasan en el diario vivir. Pero tú decides si le das importancia o tú decides si permites que te desequilibre ese día. Tú decides si quieres estar en la vibración o en la frecuencia negativa, o tú decides si quieres estar en una frecuencia, en una vibración positiva, porque es tu vida, es tu cerebro, son tus decisiones. Yo a veces les digo mucho a mis pacientes, y hoy tengo la oportunidad de decirles a ustedes, cuando nosotros analizamos la vida, caemos en falencias emocionales muy fuertes, porque un análisis conlleva a un error o a un acierto, y la vida no tiene un error y un acierto, la vida es vida. Tal vez las decisiones que en algún momento sientes que las tomaste negativamente, pues te enseñaron. Cuando a veces sientes que no hiciste algo que necesariamente tenías que hacer, pues lo hiciste, lo viviste, lo disfrutaste. Entonces, no vivas criticando tus decisiones de antes, ni vivas criticando a los demás. Si tú eres de las personas que está involucrado con gente temática o gente que te critica, quítales poder. No te pongas a pelear, porque a veces el ignorante te gana por experiencia. Y no estoy hablando de la palabra ignorante como un tema de ofensa, porque yo puedo ignorar muchas cosas, yo puedo ser ignorante en muchos temas, obviamente que no están dentro de lo que manejo, pero de una otra forma, cuando tú te pones a discutir con alguien que critica, cuando tú te pones a discutir con alguien temático, no van a llegar a un acuerdo, entonces tú decides si te afecta o no te afecta, tú decides si la gente realmente necesita que tú seas perfecto o necesita aceptarte también con errores. Porque si tú eres, uno dice, ¿no? Y he escuchado yo mucho cuando dicen ningún comedido sale con la bendición de Dios. Eso es algo que a veces pasa, sucede mucho. Cuando uno quiere ayudar, cuando uno quiere comentar, cuando uno quiere dar un consejo a alguien que no pide un consejo, es un consejo mal llevado. Porque uno a veces termina aconsejando a los adolescentes 10 horas y siempre se vuelven a equivocar. Entonces aprendemos de que el mejor consejo que nosotros podemos dar es a alguien que nos pide. Si alguien nos pide un consejo, podemos dar un consejo, pero si alguien no nos pide un consejo y queremos aconsejar, es complejo que nos hagan caso. Se van a equivocar. Y te das cuenta que solo depende de ti discernir realmente a qué le das importancia y a qué no le das importancia, a qué dejas que una crítica te ofenda y qué crítica no dejas que te ofenda. Parece mágico el asunto, pero en serio solo depende de ti, solo depende de la percepción que le pones al problema. Si tú a veces eres de las personas que dicen, no, es que siento que todos me critican, es que todos critican cómo vivo, o es que todos critican cómo yo le escribo a mis hijos, es simplemente decisión tuya dejar que la crítica te afecte. Es decisión tuya dejar que la crítica te minimice. Entonces, tú eres el que decide a qué le dejas que te bajonee, a qué dejas que te ponga triste y a qué dejas que te enoje. ¿Por qué? Porque de una otra forma es tu vida, es tu cerebro, es tu percepción. Pero si tú hoy te das la oportunidad de saber qué críticas no les vas a escuchar o qué críticas vas a ser tolerante, evitas emociones negativas. Evitas emociones incómodas, evitas ponerte triste a veces por cosas que no están bien, porque a veces nosotros nos ponemos tristes porque no caemos bien o nos ponemos tristes porque no somos normales. Yo hasta ahora no entiendo qué es normal, si cada uno tiene un cerebro y un cuerpo diferente, para cada uno la normalidad es una percepción diferente, porque no es que tus hijos no son normales, no, pero es que tu hogar no es normal, o no, pero es que tú no estás viviendo normal, y el tema de normalidad es relativo. Para lo que para mí es normal, tal vez para otra persona no es tan normal. Para lo que a otra persona es normal, para mí también es un poco anormal. Entonces, ese tema de normalidad es relativo. Cuando uno dice, pero es que no estás haciendo las cosas con normalidad o las cosas correctas, no. Tú eres el que decide dentro de tu vida. Tú eres el que se lleva los valores y lo que te enseñaron en tu infancia y en tu adolescencia. Pero tú eres el que decide el estilo de vida que puedes tomar, el estilo de vida que quieres vivir, porque al final es tu libro, es tu historia. A la final tú escribes todos los días una historia diferente de ti.
Y si tú muchas veces no estás de acuerdo con la historia, y si no estás de acuerdo con tu libro, terminas simplemente discerniendo. ¿Y qué es? Discerniendo lo negativo, sintiéndote cohibido, sintiéndote rechazado y sintiéndote juzgado y sintiéndote criticado. Esto también es un poco incómodo, sobre todo a los que tenemos esa línea católica bien fuerte de creemos en Jesucristo, creemos que vino, creemos que llegó, claro, pero cuando Él vino fue criticado, cuando Él vino fue juzgado, cuando Él vino le crucificaron, Él escogió 12 apóstoles que en algún momento le traicionaron y le negaron. Entonces te das cuenta de que cuando yo estoy en un proceso de que me critican, a mí me hablan, a mí me juzgan, por ahí a mí me traicionan, te das cuenta que entonces estás en el camino tal vez correcto, porque tampoco puedo permitir que las actitudes de las otras personas a mí me cambien. O sea, si a mí me engañaron, yo voy a engañar. Si a mí me criticaron o me destruyeron, yo voy a destruir, porque tampoco es la manera correcta. Simplemente uno, cuando termina decidiendo ser buena persona, es buena persona porque la sensación de ser bueno es bonita, sin esperar que los demás actúen como tú quieres, sin esperar que los demás actúen o piensen como tú piensas, porque eso es muchas veces lo que no entendemos. A veces uno vive dando amor, lealtad, felicidad, y muchas veces espera que las otras personas sean recíprocas con uno, y ahí viene la desilusión, ahí viene muchas veces el dolor, y ahí viene muchas veces el fracaso emocional. Cuando tú decides hacer las cosas bien, cuando tú decides darle criterio a tu vida, cuando tú decides ser bueno por convicción, no esperas que los demás sean buenos contigo, no esperas que los demás te traten como tú tratas. Tal vez inconscientemente lo esperamos, pero es más honesto con uno mismo hacer las cosas buenas porque me hacen sentir bien a mí. Yo no puedo vivir acarreando cosas negativas de las personas. Yo no puedo vivir visualizando el que si me gritaron en la mañana, yo tengo que llegar a gritar en la tarde a la casa. Si en la mañana me hicieron tener riras, yo en la tarde tengo que estar toda la tarde bravo. No es nada normal. Hablando de lo relativo de la normalidad, no, porque tú terminas llevando emociones negativas. Tú terminas llevando emociones incómodas. Hemos hablado y hemos puesto ejemplos dentro de la familia. A veces viene gente que les critica tanto a tus hijos que te llenas de tanta ira y vas y te pegas con tus hijos. O hay veces que viene alguien y le critica tanto a tu pareja que terminas peleando con tu pareja. Y te das cuenta que solo tú tienes el poder en tu mente de discernir y saber a qué le das importancia y a qué no le das importancia. Nada en la vida o nadie en la vida es moneda de oro para caer bien a todo el mundo. Dios, siendo Dios, no pudo. Hasta ahora hay gente que está investigando si existe o no existe y no se da cuenta de que a Dios se le siente, no se le piensa, porque Dios es una convicción, es un sentimiento, es algo hermoso que nosotros tenemos. Pero te das cuenta que ni Él pudo caerle bien a todo el mundo. ¿Tú por qué cogerías la responsabilidad de caer bien a todo el mundo? ¿Tú por qué cogerías la responsabilidad de que todos aprueben lo que haces de tu vida? De que todos aprueben lo que estás involucrando en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu pareja. Eres tú el que decide cómo vivir. Eres tú el que va a estar ligado a las consecuencias de lo que das, porque nosotros generamos causa y efecto. Si tú generas en infancia y en adolescencia causas buenas, el efecto va a ser positivo. Uno cuando cosecha necesita tiempo, necesita regar para uno cosechar las cosas. Entonces es necesario que hoy nosotros, hablando del equilibrio emocional y hablando sobre todo de vivir felices o de sentirme felices, ser responsables con nuestras emociones. Démonos cuenta a quién le damos importancia. Démonos cuenta. A veces viene la gente y nos cuentan de que están hablando a nuestras espaldas y nos dañan la tarde, nos dañan el día. Y te das cuenta de que no es justo para ti que se te dañe un día por alguien que habló mal de ti. No es justo que tú puedas dañar tal vez la cena o el almuerzo bonito de tu familia porque alguien habló mal de tu hijo, porque alguien vino y habló mal de tu otro hijo. No, porque tú conoces a profundidad tu familia. Y peor aún, cuando eres consciente de que todos tienen errores y virtudes, no vas a pedir que las cosas sean perfectas. Nunca vas a pedir que las cosas sean perfectas. Incluso hemos hablado hoy también cuando la gente es temática con los niños. Es que no salga porque se enferma, que no tope la tierra, que por ahí no haga esto, que no le des esto, que no hagas eso, y te das cuenta que no, que el niño por ser niño se adapta a cualquier cosa. Tú ves niños en el campo que están con animales, que están en tierra y son más sanos que niños citadinos que les cuidan o les mantienen a veces hasta en cofres de vidrio. Por acá los niños citadinos son más enfermizos.
te das cuenta que a veces la gente de campo es un poco más resistente, es porque el cuerpo se adapta a su entorno. Entonces, si sabemos que el cuerpo se adapta a su entorno, nadie va a tener una forma positiva o negativa de vivir o de criar. Siempre nosotros tenemos que aprender a decidir en nuestra vida. Y las decisiones no son buenas ni malas. Las decisiones son decisiones. De las buenas vas a disfrutar y de las malas vas a aprender. Porque de una u otra forma es tu vida, es tu libro. Yo siempre lo repito en los programas que puedo. Uno cuando va al cementerio y cuando llega al cementerio llega en una caja y solo. Yo hasta ahora no conozco una caja que entren 2 personas. Entras solito a la caja y ahí te das cuenta de que la vida depende de ti, de cómo tú pienses, de cómo tú analices, de cómo tú seas tolerante, de cómo tú entiendas la confusión de las otras personas y que tú seas el que pueda decidir cuándo me enojo y cuándo no me enojo. Que tú seas el que puedas decidir realmente qué quiero dar a los demás, que me acepten como soy o que yo me transforme en algo que no soy. Entonces, hoy es el único momento. Tenemos hoy como única vida y única oportunidad de ser nosotros mismos. ¿Por qué queremos aparentar algo que no somos? ¿Por qué queremos nosotros ser o vivir para ser perfectos para los demás? ¿Por qué? Si nosotros somos únicos. Nosotros somos únicos. Entonces te das cuenta que cobarde no es solo quien no enfrenta sus miedos. También cobarde es quien, mediante a su violencia, muestra su miedo. Entonces, de una u otra forma, cuando tú estás involucrado en la crítica violenta, en la gente que viene y te critica cosas malas, que solo ve peros en tu vida, que simplemente ve cosas negativas en tu vida, agradéceles. Agradéceles, aunque suena incoherente, agradéceles, porque están viendo tus errores. Pero tú tienes que acercarte a los que ven tus virtudes. Porque las personas que ven tus virtudes son las que te van a aceptar con errores. Las que ven solo tus errores son las que te van a querer cambiar todos los días. Y nosotros como seres humanos tenemos que vivir a nuestra percepción, a lo que nosotros somos y a lo que vivimos. Siempre recordando las raíces de dónde somos, quiénes somos. Porque de una u otra forma eso es mi esencia, esa es mi vida. Comunicarte siempre que nosotros como Mandala Holístico estamos en el norte de Quito, en el Facebook como Mandala Holístico, atendemos previa cita al 099-865-0821 y al 0987-566-914. No son muertos los que en paz descansan en la tumba fría, muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía. Y uno tiene que identificar esas personas que viven criticando, que viven temáticos, esas personas que sienten que tienen una vida perfecta para criticar a los demás. No, tú tienes que aprender a ser tolerante con esas personas, porque el que tú te pongas a discutir con esas personas te quita más energía a ti que a las personas que en algún momento te están dando crítica. Necesariamente en lo sencillo de la vida buscamos herramientas y pautas para que tú seas un ser humano dentro de convicciones humanistas. Todos estamos en el proceso de evolución, todos estamos en el proceso de cambio. Solo tú decides si quieres vivir en el lado bueno o en el lado malo. Solo tú decides si quieres vivir en gratitud o si quieres vivir en queja. Pero depende de ti, porque nos dieron libre albedrío. Que sea tu decisión la que viva feliz, que sea tu decisión ser bueno y que sea tu decisión de mostrarles a las personas que podemos involucrarnos en tener una vida tranquila. Si tú eres de las personas que no ha conocido todavía gente buena, hazte cargo de ser una de ellas. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar lunes y martes en Lo Sencillo de la Vida, un programa que busca el lado humano de las personas. Bendiciones, chau chau.